El neoliberalismo, tal como se entiende en América Latina, es una concepción radical del capitalismo. Allí manda el mercado, decíamos, por sobre las personas, por sobre las soberanías, por sobre todo. Allí los testimonios, allí la importancia de quedarnos con estos testimonios para luego abrir el debate. ¿Cómo no sensibilizarnos frente a toda esa historia, nuestra historia de cada uno de los países? Así se entiende el neoliberalismo en América Latina. Su concepción ha cambiado justamente por la práctica despiadada de la misma. Es la forma como lo entendemos latinoamericanos, todos los latinoamericanos, justamente por la historia que nos ha llevado hasta este punto. Así vemos cómo Latinoamérica entiende el neoliberalismo y el porqué. Adelante, veamos. Según Leonardo Gasparini del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, parte de las brechas actuales tienen su raíz en una larga historia de sociedades elitistas, con sistemas políticos poco democráticos y modelos económicos excluyentes. Una desigualdad que promueven países que siguen bajo el dominio de un sistema neoliberal. Según cifras de la Oxfam, México presenta una profunda brecha social, con un 61% de la población dedicada a la economía informal, mientras que el hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, ostenta una fortuna de 85.800 millones de dólares, una suma equivalente al PIB de Uruguay y Bolivia juntos, gracias a políticas que permiten la acumulación desmesurada de grandes capitales. En Colombia, 6 de cada 10 de los 6 millones de desplazados viven en extrema pobreza. O en Chile, donde el acceso a la educación llega a cuentagotas. La visión analítica, la visión reflexiva la vamos a obtener de inmediato desde este set que hoy hace parte del espacio que nos ha prestado el Teatro Principal en la ciudad de Caracas. Parte de nuestros invitados especiales, tendremos muchos invitados de Venezuela, invitados de América Latina. Iniciamos con una voz autorizada, justamente el país anfitrión, hoy a través de su vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza. Nos complace, agradecemos en nombre de la Defensoría del Pueblo, en nombre de nuestra multiestatal de Noticias Telesur, el compartir con nosotros este espacio. No, para nosotros un privilegio y un honor, sobre todo para un tema tan esencial como es la defensa de los derechos humanos. Y sobre todo en Venezuela, la patria de Bolívar, la patria de Chávez, la patria donde hemos aprendido a comprender el tema de los derechos humanos desde su verdadera perspectiva y donde además, bueno, hemos desarrollado en un proceso de solidaridad, de alguna manera, hemos logrado que otros países y otros pueblos se sumen a esta revolución necesaria del siglo XXI. Además, cuando hablamos de derechos humanos, se hace necesario hacer referencia a una firme defensora de estas políticas para poder vencer los fantasmas del pasado. Piedad Córdoba también nos acompaña por Colombia, abogada, política colombiana, y por México, aunque hablamos de un uruguayo, un destacado politólogo uruguayo que tiene muchos años viviendo en México, que hace de México su casa, que le duele México, que tiene mucho que decir de este país, Carlos Facio. Mucho que conversar con ustedes, decíamos, ese espíritu, Marcela, crítico, analítico y sobre todo reflexivo, hoy nos ocupa en este programa especial. Decía el vicepresidente Arriaza un tema esencial, hablar justamente de neoliberalismo, hablar de derechos humanos y hacerlo en este momento en Venezuela. Vamos a presentar así, vamos a iniciar así el debate. En la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX, el pueblo anhelaba una nueva era democrática. Pero durante 40 años, gobiernos de derecha se alternarían en el poder, compartiendo la sistemática violación de los derechos humanos. Casos silenciados por décadas son retomados para reivindicar a las víctimas de las políticas represivas que negaron la inclusión social y la militancia progresista. ¿Quiénes hicieron de la violación de los derechos humanos un instrumento de poder? Al dejar detrás de mí las puertas de Miraflores, no dejo nada
nada que pueda perturbar mi ánimo ni atemorizar mi conciencia. En el fondo de tu conciencia, ¿cuál es el candidato que está en mejor capacidad de sacar a Venezuela hacia adelante? Ahora se abre la posibilidad plena para que podamos tomar el resto de las medidas y para que todos los venezolanos sepan a qué atener. Una economía desajustada y con signos de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas. No me vayas a meter. ¿Está metido? A mí no me quedó. Las víctimas fueron miles de familias. Lloraron por no volver a ver a sus padres, madres, hijos. 40 años de la violación sistemática a la vida. Décadas de horror, años 60, 70, 80. Todo esto ocurrió bajo una democracia representativa en Venezuela. ¿Cómo se ha avanzado en términos de derechos humanos en esta nación suramericana? El vicepresidente Jorge Arreaza nos cuenta. Sí, efectivamente. Bueno, primero un saludo a toda nuestra América y el mundo que nos ve a través de Telesur. Un saludo especial a nuestros invitados de que han venido para participar en el foro y a las víctimas que están aquí. Es difícil tal vez que cada uno de ustedes, cada una de ustedes, desde el haber perdido un esposo, un hijo, un hermano, una hija, y luego entender que esto se contextualiza dentro de las visiones del mundo, es un proceso inductivo que tenemos que tratar de entender. Cada forma de economía se traduce, eso nos lo enseñó el viejo Carlos Marx, en una forma institucional. El capitalismo necesita un tipo de Estado, y es un Estado el que hemos llamado, se ha calificado el Estado liberal burgués, que es represivo por naturaleza, porque el capitalismo es desigual por naturaleza. El capitalismo genera la concentración del poder en pocas manos. El capitalismo genera minorías oprimidas, explotadas, y en consecuencia necesita de un Estado, de unas fuerzas armadas, de una policía que garantice que ese estado de las cosas se mantenga. Lo decía Piedad esta mañana en el foro. En consecuencia, cuando el capitalismo tiene además el poder político, como lo tuvieron en este país, no durante 40 años, desde 1830 en adelante, con algunos paréntesis heroicos, bueno, el capitalismo genera una política de interacción con el pueblo, y en esa política de interacción con el pueblo la represión es, bueno, la constante, el denominador común permanente. Mientras que nosotros hemos generado con una gran lucha, donde están quizá todos los pueblos del mundo, una alternativa real, que es el socialismo. El socialismo, y además en este momento histórico, en el siglo XXI, el socialismo que lo que lucha fundamentalmente es contra esa desigualdad, para que todos tengamos las condiciones para desarrollarnos espiritualmente, intelectualmente, físicamente, culturalmente, socialmente. Y al eliminar esa desigualdad, bueno, allí es cuando en realidad los pueblos gozan de sus derechos humanos, los disfrutan, están plenamente vigentes. Solo en el socialismo, de verdad, el pueblo logrará sentirse en libertad con todas sus libertades, tanto esas que se denominan los derechos civiles como los derechos humanos, sociales, culturales, económicos, la democratización de la economía, la democratización de la política, de la cultura. He allí en realidad el respeto a los derechos humanos. Y aquí en Venezuela, como bien lo decían, hemos avanzado. Ahí está nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 15 años. Aquí están plasmados, pero ¿qué hubiésemos hecho nosotros con plasmarlos aquí y no llevarlos adelante? La Defensoría del Pueblo es coorganizadora de este hermoso evento, este foro. La Defensoría del Pueblo existe gracias a esta Constitución. Toda una institucionalidad que incluso
en el marco de las guarimbas del año pasado, del golpe de Estado, cuando vinieron los cancilleres de la UNASUR, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, le sugirió al presidente Maduro que creara desde el Ejecutivo también una instancia de derechos humanos, y el presidente Maduro inmediatamente lo aceptó, y hoy tenemos también un Consejo Nacional de Derechos Humanos para la protección, para la recepción de denuncias, para el acompañamiento de los derechos humanos de nuestro pueblo. Pero fundamentalmente, como bien lo decía esta mañana, si no me equivoco era Elia, aquí en Venezuela es donde surgió la figura de las desapariciones forzadas. No fue en las dictaduras del Plan Cóndor, del Cono Sur, fue aquí en la Venezuela supuestamente democrática, en los años 60. Aquí en Venezuela se dieron los primeros casos que luego en Colombia se masificaron de los falsos positivos, cuando a los campesinos, a los indígenas, los arrasaban, los mataban y les ponían después armas y modificaban la escena del crimen y hacían creer que eran conspiradores, que eran guerrilleros. Aquí en Venezuela se hicieron las peores violaciones a los derechos humanos en la supuesta democracia, que nosotros no tenemos duda en decir que en esos años de democracia se violaron más los derechos humanos que en la última dictadura militar en Venezuela, que fue terrible ya. Por eso hoy nos sentimos aquí reivindicados y le agradecemos al mundo que vea a Venezuela desde esa perspectiva y que nos acompañe en los pueblos, como sabemos que el pueblo boliviano, el pueblo ecuatoriano, el pueblo cubano, nicaragüense, los países de la Alianza Bolivariana, de los pueblos de nuestra América, pero en otra gran medida otros países de nuestra América. Y ya están dando señales hasta en Europa de la necesidad de cambiar el sistema, porque solo cambiando y superando el capitalismo y el neoliberalismo, que es su peor expresión, lograremos nosotros de verdad generar las condiciones para que los pueblos del mundo puedan desarrollarse con la plena vigencia de sus derechos humanos. Esa es la clave, hacia allá nos dirigimos y no hay nada ni nadie, ni habrá visitas de nadie que pueda impedir que nosotros logremos el objetivo de consolidar el socialismo en este momento histórico en el mundo.